mis amados, muy buenos días a todos. Qué lindo poderlos ver, qué lindo saber que están ahí. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición de lo alto, venga para tu vida, venga para tu familia. Y vamos a tener hoy la mejor actitud para poder estudiar la bendita palabra del Señor. Así que si hay preocupaciones, hay problemas, hay angustias, hay situaciones difíciles, vamos a ponerlas a un lado y vamos simplemente a centrarnos en la palabra de Dios. Recuerde como aquel centurión dijo: Señor, solamente di tu palabra, que una palabra tuya bastará para sanar. Asimismo, nosotros creemos que una palabra de fe puede cambiar nuestra vida. Hoy estamos estudiando esta serie que hemos titulado Temas de interés para la iglesia. Y obviamente el tema que vamos a tocar hoy es un tema que nos concierne a todos, porque indudablemente en un momento determinado podemos pasar por tormentas. De hecho, posiblemente haya alguien en esta mañana que esté pasando por tormentas, alguien que esté pasando por situaciones difíciles, alguien que esté experimentando en su vida o en su familia alguna tormenta. Algunos de repente están saliendo ya de la tormenta y otros están por ingresar a una tormenta. Y es bueno cuando el Señor nos habla, porque nos prepara, porque el Señor nos alista, porque el Señor digamos que dispone absolutamente todo para que nosotros podamos recibir esas instrucciones que Dios tiene para nosotros. Y por esa razón nosotros en esta mañana simplemente le queremos decir: Dios, aquí estamos listos, preparados, dispuestos para que tú hables a nuestra vida. ¿Cómo encontrar paz en medio de sus tormentas? Levanta la mano si te interesa este tema, si quieres saber, si quieres escuchar los principios que Dios tiene para tu vida en estos tiempos que posiblemente alguien esté pasando por tormentas. Muy bien, si tú has levantado la mano, si tú sabes en tu corazón que necesitas esta palabra, vamos a disponernos. Les decía entonces que algunos posiblemente estén en tormentas, otros están a punto de ingresar. Algunos pueden estar pasando hoy problemas, situaciones tal vez difíciles, que tú dices: bueno, yo no entiendo por qué estoy pasando por esta situación. Algunos estarán con pesares en este momento, no sé, de repente por la partida de algún ser querido. Algunos estarán con lágrimas por algunos problemas que puedan estar teniendo. Algunos pueden estar en temores por situaciones que son nuevas y que no sabes cómo encararlas, no sabes cómo enfrentarlas. Algunos o algunas estarán pasando de repente por desilusiones, tal vez por alguna decepción, por algún momento difícil que está pasando. Tal vez alguien puede decir: no, yo tengo un dolor aquí en mi corazón, en mi pecho, porque fui traicionado, porque fui traicionada. Y en fin, alguno puede estar pasando en esta mañana por algún problema. Yo no sé si tú, que estás aquí escuchándome en esta mañana, estás pasando por ese problema. Pero permítame decirte algo de parte del Señor. Nosotros, si estamos en tormenta, si estamos en dificultad, tenlo por seguro que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y escúcheme que lo más importante es entender que Dios nos dará paz en medio de su tormenta. En medio de su problema, Dios te dará paz. En medio de su dificultad, en medio de su desilusión que pueda estar pasando hoy, Dios te trae para decirte que nos quiere dar paz, para decirnos a todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana que Él nos quiere dar paz en medio de su tormenta. Y es muy importante, mis amados, que nosotros tengamos en cuenta eso, porque es que Dios no nos está diciendo que no nos va a pasar por tormentas, porque vamos a estudiar hoy, conforme a un pasaje que la Biblia nos trae a colación, cómo se encaran las pruebas, las dificultades. Y vamos a tocar por lo menos 5 principios para que tú ahí en tu libreta de apuntes los puedas registrar. Una de las cosas que quiero dejar como base en esta mañana para comenzar esta enseñanza es que recuerdes, por favor, que Dios tiene absolutamente todo bajo control. Si tienes a una persona a tu lado, dile: no te preocupes, que Dios tiene bajo control todo. Si estás solito, levanta tu mano derecha y di: Señor, yo creo que absolutamente todo tú lo tienes bajo control. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Alguien se identifica con esto? ¿Alguien puede comenzar a descansar en la promesa de Dios sabiendo que el Señor tiene todo bajo control? Cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, cuando estamos pasando por angustias, cuando estamos pasando por problemas, una de las cosas importantes que seguramente, y lo tengo que dar como testimonio, y posiblemente tú también puedes hoy levantar la mano y unirte a mí para decir:
en esos momentos difíciles de mi vida, en esos momentos de problemas, en esos momentos de tribulación, es cuando más he crecido en el Señor. ¿A alguien le ha pasado eso? Por favor, levanta tu manito si a ti te ha pasado eso. Yo tengo que decir, honestamente, que en esos momentos difíciles donde no entendemos las cosas, donde decimos, Dios mío, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué si yo trato de manejar las cosas conforme a como Dios dice, por qué? Cuando yo más busco de ti, Señor, vienen esos problemas. Y ahí es, escúcheme, en esas tribulaciones, en esos momentos difíciles, es cuando yo, de una manera personal, cada quien tendrá su propia experiencia, es cuando más yo he sentido que he crecido en el Señor. Es cuando más he aprendido, escúchame, número 2, podríamos citar ahí, es cuando más he aprendido a depender de Dios. Porque cuando se le cierran a uno las puertas, porque cuando no tiene uno de dónde tomarse, entonces uno aprende a depender más de Dios. Cuando los estamentos públicos, cuando las personas que supuestamente podrían ayudarnos en un caso determinado, se cierran las puertas, como que uno dice, Dios mío, ¿y ahora dónde voy? Donde esos familiares, donde uno de pronto pensaba que le iban a extender la mano en esa situación difícil que está atravesando, quizás le volteen a uno la espalda, quizás sean indiferentes, entonces uno aprende a depender de Dios en medio de las crisis, en medio de los problemas. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, pero yo tengo que decirlo. Porque cuando uno está en paz, digamos que esto es un viaje. Y cuando uno va en el viaje en paz, cuando uno va tranquilo, pues sí, uno de cierta manera termina acomodándose a ese estilo de vida y como que no se preocupa mucho. Digamos que como que uno se relaja en lo espiritual, pues todo me está saliendo bien, entonces uno como que trata de desconectarse de muchas cosas espirituales. Pero falta que solamente se presente un problema. Y cuando enfrentamos dificultades, entonces decimos, no, Dios mío, sí, lo que pasa es que me he despegado de Dios, lo que pasa es que no he buscado a Dios como debe ser. Y ese problema, esa angustia, esa situación con un ser querido, con un hijo, con una hija, entonces lo hace a uno volver de rodillas a Dios y decirle, Señor, perdóname, sí, me había descuidado, pero aquí estoy nuevamente. Entonces uno tiene que decir, gracias, Señor, porque en medio del problema, en medio de la dificultad, me has enseñado a depender más de ti. Gracias porque en medio de esa preocupación que he tenido, me he aferrado más a Cristo. Y por lo tanto, entonces mi fe ha sido probada y mi fe ha crecido, Señor. Es ahí, escúcheme, cuando nosotros nos acercamos más a Él y es ahí, entre otras, donde más lo aprendemos a amar. Porque Dios nunca nos va a dejar en medio del problema de dificultad, nunca va a ser indiferente, nunca nos va a voltear la espalda, nunca nos va a dejar como abandonados en medio de esa prueba, sino que el Señor al final nos va a dar la respuesta. Entonces, después de esa prueba, es algo que yo he experimentado de manera personal, es cuando más he aprendido, es cuando más he crecido y cuando más he amado a Dios. Porque se aferra uno a Dios, porque uno dice, Señor, gracias, porque tú nunca me abandonas. Vamos a mirar una historia que está en el libro de Juan para que vayan abriendo su Biblia, por favor. Juan capítulo 6. Y en unos momentos vamos a analizar unos pasos que son muy importantes, unos principios que están acá. Y estos días, meditando un poco en la palabra, me encontré con el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 1, que me llamó mucho la atención y lo resalté en la Biblia, porque este pasaje dice que no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No hagamos planes, como igual dice Santiago, sino que, porque a veces nos jactamos y yo voy a ir y voy a hacer y voy a comprar. Y dices, no te jactes, no digas, no, yo voy a conquistar, no, porque es que tú no sabes qué trae ese día siguiente. Y yo te diría con toda seguridad en esta mañana que ninguno de nosotros sabemos qué trae, por ejemplo, la próxima llamada. Esa próxima llamada que entra a nuestra vida, que entra a nuestro celular, que nosotros contestemos, no sabemos si sea una buena noticia o sea una mala noticia. No sabemos. Aquí en este momento, mientras estamos aquí meditando la palabra de Dios, podemos estar muy bien. Pero en algún momento podría entrar una llamada que puede ser una tormenta. Y ninguno estamos exentos de una llamada de algo, un accidente de algún familiar. Cualquier situación que se pueda presentar. Hay tormentas que en cualquier momento pueden venir a nuestra vida. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Eres consciente de eso? Tenemos que tener muy claro eso. Tenemos que estar muy conscientes de eso. El Señor Jesucristo estaba desarrollando su ministerio allá en la ciudad de Galilea. Está con sus discípulos.
Está en una situación bonita. Vamos a mirar cómo había hecho cosas hermosas, extraordinarias, y la gente estaba feliz. De unos minutos siguientes, en unos momentos posteriores a eso que habían pasado de hermoso, entonces el Señor le dice: súbasen a la barca. Ahí está en Juan capítulo 16, Juan capítulo 6, verso 16. Y es una historia que nos ayuda a ver cómo unos hombres de Dios, estando Jesús presente, a pesar que estaba Jesús y que eran unos hombres consagrados a Dios, pasaron por tormentas, pasaron por dificultades. Acompáñenme, por favor, vamos a estudiar este relato. Juan capítulo 6, a partir del verso 16. Dice la escritura que al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Y se levantó el mar con gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, dice la escritura que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y dice la palabra, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Y quiero que por favor resalte esta palabra, esta frase: no temáis. Analizando un poco esta frase, encontré, sé que no es casualidad, sé que no es curiosidad, sino que es un propósito. Encontré que por lo menos esta frase está 365 veces en la Biblia. Es como Dios diciendo que cada día que nosotros transcurrimos, que vengan problemas, que vengan dificultad, no temamos, porque Dios está con nosotros. Y el consejo inicial que Dios nos da para dejarlo como base para el estudio de esta mañana es: no te preocupes. Vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar dificultades, pero todos los días el Señor va a estar con nosotros. Por lo tanto, si tenemos miedo, si tenemos hoy, no sé, hay alguno que posiblemente tenga una incertidumbre porque está pasando en una situación X o Y en alguna de las áreas de tu vida, hoy el Señor te trae para decirte: no temas, yo estoy contigo. Tú no estás solo, tú no estás abandonado. Dios está con nosotros y por lo tanto dice la palabra que no debemos temer. Aprendamos a descansar en el Señor, mis amados. Ahora, recuerden, ellos estaban en una tormenta. En medio de ese problema, en medio de esa dificultad, aparece el Señor Jesucristo y les dice: yo soy, no temas. Yo sé que ellos con mucho gusto recibieron esa palabra, esa noticia, como que recibieron ese consuelo. En medio de una situación caótica, escuchar la palabra de Dios. Hay personas que han tenido la oportunidad de ir a Israel y que han conocido ese mar de Galilea. Es uno de los espectáculos, dicen los que han ido allá, es de las cosas más magnetizadoras, las cosas más atrayentes, ver ese amanecer. Es un sueño las personas que van allá. Es un mar que es calmado, es un mar que es hermoso. Algunos se atreven a decir que después de que el Señor hizo todos los mares, el último que dejó fue el mar de Galilea, para que Dios lo pudiera disfrutar, para que Jesús pudiera disfrutarlo. Y es una situación hermosa, ese espectáculo que pueden verse allá. Pero aún en esa situación, en ese momento tan bonito, en ese mar que es tan calmado, tan quieto, dice la escritura que hubo una tormenta y ahí estaban los discípulos del Señor. Tú puedes decir también esta mañana: yo he pasado unos tiempos bonitos, he pasado unas temporadas bonitas donde tú puedes decir: mi familia está bien, mi familia marcha todo en orden. Pero de repente, escúcheme, de repente llega una noticia, de repente como que se desbarata todo, se desajusta todo y como que tú dices: Dios mío, ¿y aquí qué está pasando? Y esos son los momentos donde nosotros tenemos que decir: bueno, yo sé, yo soy consciente que así como vienen temporadas buenas en mi vida, también tengo que estar preparado para que vengan temporadas difíciles. Alguien de repente me dice en esta mañana, me responde, me dice: no, pastor, yo estoy bien, a mí nunca me ha pasado nada. A mí nunca me ha sucedido ningún inconveniente. A mí nunca he tenido ningún problema, nunca he tenido ningún desacuerdo con mi familia. La parte económica está bien. Yo siempre he estado bien. Y yo quiero decirte, te felicito. Te felicito. Disfruta ese viaje. Disfruta esos momentos bonitos. Y también le digo a la sala hoy, esos momentos, esas temporadas bonitas, esos ratos donde nosotros podemos compartir con nuestra familia, donde podemos disfrutar esos momentos hermosos de la vida, disfrutémoslos, mis amados. Pero también seamos conscientes que no
todos los días van a ser iguales. Que habrán momentos que, así como hay unos momentos hermosos de calma y de quietud, como es ese mar de Galilea, también hubo un momento donde en ese mismo mar tan calmado y tan quieto, también un momento determinado se levantó una tormenta. Por eso, mis amados, disfrutemos los tiempos. Si tú dices, yo tengo mi familia, estoy en un buen momento, estoy con mis hijos, estoy con mi esposa, si tú eres casado, si tú estás en una temporada hermosa en tu parte económica, tienes lo necesario, bendito Dios que te ha suplido, disfruta este viaje, aprovéchalo, gózate, dale gracias a Dios por todo esto. Pero también, si tú estás pasando en este momento en una tormenta, en una situación difícil, tranquilo, tómate de la mano de Dios, que esas tormentas de la vida van a pasar. No son permanentes, no van a ser toda la vida. Son unas olas que de repente se levantan en nuestra vida. Son unas temporadas. Y hoy por eso quiero compartirles cómo en esas temporadas, en esas olas, en esos momentos difíciles, en esos huracanes que vienen en nuestra vida, en esas tormentas que se avecinan, cómo nosotros vamos a encontrar paz en medio de la tormenta. Eso es lo que vamos a hablar. Porque esa paz que la Biblia nos enseña no es, por llamarlo de alguna manera, la sustracción de los problemas de la vida. De eso no se trata. O sea, paz, cuando la Biblia habla de esa paz, no es un cese de hostilidad. No es que Dios va a decir no se preocupe, no van a haber problemas. Ustedes ahora son cristianos, ustedes ahora son hijos de Dios y no se preocupen que aquí en adelante ustedes van a tener paz y tranquilidad. No estoy hablando de esa paz de un cese de hostilidad. Lo que le estoy hablando es de la paz, de la suma de argumentos, de poder que nos da a través de su palabra para cómo enfrentar los problemas. En otras palabras, lo que quiero decirles es que cuando nosotros tenemos los conceptos claros, cuando nosotros tomamos la Biblia y de ahí tomamos los principios que sabemos cómo nos debemos actuar en momentos determinados de nuestra vida, entonces sabemos que Dios a todo lo que pasa en nuestra vida, Él tiene una respuesta. Hay una solución a través de la palabra de Dios. No hay un solo problema, escúchame por favor, no hay un solo problema que tú o yo tengamos que no esté resuelto a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es afinarnos a la palabra, es estudiar la palabra y saber que en ese momento determinado qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que manejarme, cómo tengo que comportarme, cómo tener paz en medio de esa tormenta. Esa es la paz de Dios. No es, repito, no es que Dios nos promete que no vamos a tener problemas, que vamos a estar exentos de problemas. No es eso. Es cómo nos comportamos nosotros cuando pasemos problemas, cuando pasemos por dificultades. Vamos a mirar entonces algunos principios. Creo que vamos a tocar con el favor de Dios 5 principios. El primero de ellos que yo quiero que tengas en cuenta son pensamientos, porque en esos momentos de angustia y dificultad, no sé si les ha pasado a ustedes como nos pasa a nosotros, que no sabemos qué hacer, nos descomponemos muchas veces. Y en esos momentos tan difíciles de nuestra vida, cuando viene el problema y que no sabemos cómo encararlo, muchos, en lugar de solucionar el problema, como que agrandamos el problema. Porque nos falta sabiduría, porque nos falta discernimiento, porque nos desconectamos de la fuente de vida que es Dios. Lo primero entonces, el primer pensamiento que tiene que venir a nuestra vida para tener paz en medio de la tormenta, es entender, es estar muy conscientes que estamos gobernados por su providencia, que estamos gobernados por su soberanía. Esto una vez más nos lo ratifica el Señor en este mensaje. Estamos gobernados por su soberanía. Lo que está sucediendo en aquel día con aquellas personas no fue, escúcheme, no fue ninguna coincidencia. Yo quiero que por favor tengamos en cuenta eso. No fue ninguna coincidencia. No fue un error de Jesús decirles, vamos, pasemos al otro lado, y entonces, ay, Jesús se equivocó. ¿Por qué les dijo eso? No, ni fue coincidencia. No, qué coincidencia que justo cuando los discípulos de Jesús estaban en medio del mar fue que se vino esa tormenta. ¿Qué coincidencia? Ni fue coincidencia, ni fue un error, ni era algo que se debía de haber evitado. Porque alguien podría decir, pero Jesús que lo conoce todo, ¿por qué no evitó? ¿Por qué él no hizo algo para que los discípulos no fueran allá? Entonces aquí nos va enseñando algo bien interesante, que la tormenta sencillamente no tomó a Jesús por sorpresa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que Jesús sabía que había una tormenta? Efectivamente, porque Él lo sabe todo. ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que Jesús sabía que yo iba a pasar por este problema?
que tú ibas a pasar por ese problema, y quiero decirles que Jesús conoce absolutamente todo y que el problema que tú o que yo tengamos no toma a Jesús por sorpresa. Quiero que anotes ahí en el margen de tu libreta de apuntes Mateo capítulo 14, versículo 22. Hay muchos pasajes que son pasajes paralelos, es decir, que hablan sobre la misma historia, pero desde diferentes puntos de vista a través de los evangelios. Lo hemos leído a través del libro de Juan, pero ahora vamos a mirar una parte de este episodio en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Escuche por favor cómo dice en esta versión. Voy a leerlo en la Reina Valera. Dice la escritura, Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y quiero que resalte esa palabra. Jesús hizo. ¿Quién fue el que los hizo subir a la barca? ¿Quién fue el que permitió que subieran a la barca? Es más, ¿quién fue el que dio la orden que subiera a la barca? ¿Quién fue el que les dijo, ustedes tienen que hacerlo? Ese Jesús. Es el mismo Jesús. Entonces podríamos decir en esta hora, entonces, pastor, discúlpeme, lo que me está diciendo es que Jesús fue el que los envió a la tormenta. Y yo tengo que decir que sí. El mismo Jesús permitió que ellos estuviesen en medio del mar en esa tormenta. Ahora, puede ser que la tormenta, la situación difícil, pudo haber sido, no sé si fue diseñada por Dios o pudo haber sido que Dios no la diseñó. Bueno, vamos trayendo este pasaje a nuestra vida. Es decir, que el problema que nosotros podamos estar atravesando, si es que estás atravesando, o el problema que algún ser querido, algún familiar, algún amigo conocido te contacte para decir, vea, estoy pasando este problema y tú que eres cristiano, por favor, ayúdeme, ¿qué hago en esta situación? Pueda que muchos de los problemas Dios los haya diseñado con un plan, con un propósito, con un fin. O puede ser que Dios no lo ha diseñado y que sencillamente estás en esa tormenta. Es decir, que hay situaciones donde Dios las diseña y donde Dios no las diseña. Pero escúcheme, Dios en todo caso las permite, sean diseñadas por Él o no sean diseñadas, porque nuestro Dios está en el control de todo. Ustedes saben, amados y amadas, que el mismo enemigo, el mismo diablo, no puede hacer nada si Dios no se lo permite. El diablo tiene un límite. Es decir, que todas las cosas que pasen en nuestra vida es porque Dios las permite. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Levanten la manito, por favor, si hasta aquí vamos. Esto para que lo vamos teniendo como base. Y vamos a tener dificultades. Y vamos a tener momentos difíciles. Ahora, esto no se trata de un mensaje negativo. No. Se trata de que nosotros tenemos que estar muy aplomados, que tenemos que estar muy conscientes que estamos en un mundo, y de hecho el Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Entonces lo que tenemos que hacer es estar equipados, tener las herramientas necesarias para que cuando vengan esos problemas nosotros sepamos cómo encararlos. Tenemos que tener toda la información y la formación para que nosotros podamos también asesorar a aquellas personas que se acercan a nosotros y que nos piden un consejo. Y eso tenemos que saberlo. Tenemos que tener todos los elementos necesarios para saber cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las promesas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por eso es que es el tema, cómo tener paz en medio de la tormenta. Entender que la providencia de Dios está sobre todo. Cuando hablamos de providencia, estamos hablando también de la soberanía de Dios. Entonces podríamos decir, entender que la soberanía de Dios está sobre todo. Y que nosotros, diga conmigo, yo soy gobernado por su soberanía. Yo soy gobernado por su providencia. Yo sé que esto que está pasando, Dios sabe, Dios lo conoce, Dios lo ha permitido. Lo que tengo que saber es el para qué Dios está haciendo eso. El plan maravilloso de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cuál va a ser el efecto de eso que voy a estar pasando? Es lo que nosotros llamamos la providencia de Dios. Pero tú y yo, mis amados, tenemos no que estar renegando contra Dios, no que estar ahí en contra de Dios, pero no. Es decir, Señor, yo entiendo, tú tienes el control de todo. Yo sé que tal vez esto que está pasando, esta tormenta que está pasando en mi vida, no la entiendo, Señor.
Pero Dios, tú eres el soberano y tú tienes el control de todo. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control de todo? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso en esta mañana y dice, Señor, gracias porque sé que tú tienes el control de todo y eso me comienza a dar paz, eso me comienza a dar tranquilidad? Noten entonces, amados, que según este pasaje de Mateo, Jesús los hizo embarcar. Jesús los llevó hacia la tormenta y ellos estaban en medio de la tormenta, pero ellos estaban en la providencia de Dios, en el cuidado de Dios, en la soberanía de Dios. Y esto nos lleva al segundo pensamiento que debemos tener cuando estemos pasando por una tormenta. Entonces lo primero es saber que nosotros estamos en la providencia de Dios, estamos en la soberanía de Dios, que no se le ha salido el control, que el Señor tiene el control de todas las cosas, que Dios permite todas las cosas. Esas son las cosas, digamos, elementos necesarios que necesitamos tener en primera instancia. Lo segundo que tú debes decir, lo segundo que tú tienes que pensar en ese momento, es que no estoy tal vez diciendo, yo no estoy preparado para esto. Es que, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Tal vez algunos dicen, no, sí, yo entiendo que Dios permite eso, pero ¿cómo encaro eso? Yo no estoy preparado. Ahora, necesitamos, mis amados, como principio número 2, crecer a través de ese plan que Dios tiene. Entonces, debemos entender lo siguiente. En medio de la tormenta, Dios la permite en mi vida para que yo crezca. Wow. Entonces ya no vemos las cosas de una forma negativa, sino que vemos lo bueno, el plan de Dios. Es decir, el plan de Dios y hacemos un pare en medio del problema y decimos, bueno, un momentico, voy a analizar esto. ¿Por qué este problema que estoy teniendo aquí con mi familia, porque este problema que estoy teniendo en este momento en mi vida, Dios la ha permitido para que yo crezca? Es decir, esto que está pasando en mi vida es para que yo crezca. Podemos decir entonces que el plan de Dios no es complacernos. Por si alguno dice que piensa que Dios nos trajo a esta tierra y que Dios está hecho para complacer todo lo que yo quiera hacer. No, el plan de Dios no es complacer lo que el hombre quiere. El plan de Dios es ensancharlo, hacerlo crecer, hacerlo avanzar cada vez más. Por eso encontramos en la Biblia un salmo como el Salmo 24, verso 1, cuando el salmista estaba diciendo, responde, Señor, mi clamor. Oh Dios, tú eres mi justicia. Y termina diciendo este salmo en el versículo 1, Salmo 4, termina diciendo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¡Wow! Esta es una revelación hermosa que el salmista nos da. Es algo que Dios nos muestra, que en esos momentos de angustia, y fíjense cómo el enemigo, cuando tal vez no tenemos el discernimiento, entonces el enemigo nos manda los problemas, los bombardeos, utiliza a la familia, los más cercanos, utiliza un problema, utiliza lo otro, y el enemigo trata con todos esos dardos que manda sobre nuestra vida aniquilarnos, menguarnos, opacarnos completamente, como que nos arrinconemos y como que salgamos de escena. Pero olvide lo que dice la Biblia, que es lo que tenemos que tener nosotros como validez. Es la palabra de Dios. El salmista está diciendo, cuando estaba en angustia, por si alguien está en angustia, dice, tú me hiciste ensanchar. ¡Wow! Entonces, en esos momentos de angustia, en esos momentos difíciles, en esos momentos de la pérdida de ese ser querido, en esos momentos donde nos quedamos sin una fuente de ingreso, en esos momentos difíciles que cada quien puede estar atravesando, ese problema con tu hijo, con tu hija, cualquier situación con tu esposo, en algún área de tu vida, entonces debes entender que en esa angustia Dios nos va a hacer ensanchar. De hecho, tú sabrás que las mejores ideas, los mejores negocios han salido de aquellos empresarios que pasaron por momentos de crisis. Aquellos empresarios que fueron descalificados en algún momento en sus empresas, que sus hojas de vida no fueron aceptadas. Y esos momentos de angustia, de desesperación, de saber que tenían unos compromisos, que tenían un hogar, que tenían cosas para hacer y que no sabían, ahí en esos momentos de angustia, Dios les dio una idea y ahí nacieron grandes empresas. Debemos entender, mis amados, que en lugar de que un momento de crisis sea un momento para flaquear, para acabar, es un momento de crecimiento, es un momento de ensanchamiento. ¿Sí? Hasta aquí vamos. Esto para que nosotros no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, ni por lo que nosotros creemos o pensamos, sino que al contrario, que nosotros digamos, Dios, gracias por ese discernimiento que nos das. Gracias por esa palabra que nos estás dando, Señor. Y analízalo, o vuelvo a repetir como dije inicialmente, analízalo. ¿Cuándo han sido los periodos de mayor crecimiento que tú has tenido en la parte espiritual, por tomar una área, pero pueden ser muchas, en la parte espiritual? Y es así o no que los mayores momentos de crecimiento en nuestra área espiritual
es cuando nosotros estamos pasando por problemas, cuando hemos pasado por problemas. Ahí es cuando más hemos crecido. No cuando estamos navegando calmadamente, sino cuando vienen las tormentas de nuestra vida. Ahí es que tenemos que decir, Señor, tengo que conectarme nuevamente. En esas tormentas, cuando viene el dolor, cuando no sabemos a dónde más ir, entonces nos aferramos de Cristo, nos aferramos de la palabra de Dios, vamos a la oración y entonces decimos, wow, Señor, gracias, porque a partir de ese momento yo comencé a crecer. La Biblia, escúchame por favor para aprender en esta mañana. La Biblia habla de dos tipos de tormentas. Esto es bonito porque nos permite clasificar. Y no solamente que nos permite clasificar, sino que nos permite también identificarnos en cuál de las dos tormentas estamos. La Biblia muestra episodios de personas que pasaron por las tormentas que corrigen. Diga conmigo, tormentas que corrigen. Pero también hay escenarios donde hubo personajes de la Biblia donde pasaron por tormentas para perfeccionar. Entonces podríamos decir en esta hora que hay tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. Entonces cuando tú estás en una tormenta, cuando yo esté en una tormenta o en la tormenta que estemos viviendo posiblemente, entonces decimos, wow, a ver, ¿esta es una tormenta que Dios ha permitido en mi vida para corregirme? ¿O es una tormenta que Dios ha permitido en mi vida para perfeccionarme? Tenemos el ejemplo de Jonás, que tú conoces muy bien la historia seguramente. Con Jonás se encontraba en aquel colchón acuático y Dios estaba haciendo un trato con él. ¿Qué tipo de tormenta estaba pasando Jonás? Jonás estaba pasando por esa tormenta donde Dios lo estaba corrigiendo. Estaba pasando una tormenta, podríamos decir, correctora. Es decir, que Jonás estaba en esa tormenta por una razón y Dios lo estaba corrigiendo. ¿Qué le estaba corrigiendo? Que Jonás se había salido de la voluntad de Dios. Entonces nos enseña la Biblia, qué hermoso, saber que cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, Dios permite tormentas correctoras para que nos volvamos a alinear, para que nos volvamos a meter en el cauce que Dios tiene. Y este hombre quería huir de Dios. Y Dios, que Dios no puede ser burlado, Dios entonces permite, ustedes conocen muy bien la historia, no vamos a leerla porque seguramente está ya en tu mente. Dios permitió esa tormenta que la podemos catalogar, la podemos meter en el grupo de las tormentas correctoras de la vida. Pregúntate en esta mañana, ¿es cierto que hay momentos donde Dios te ha pasado por situaciones difíciles y entonces tú eres consciente y sí, me lo merezco porque es que me salí de la voluntad de Dios porque no estoy obedeciendo? Hay tormentas económicas que muchos posiblemente atraviesen. Y cuando estás en esa tormenta, entonces viene Dios y te dice, porque tal vez estás fallando, tal vez no tienes una buena administración de las finanzas. Y Dios permite esas, como lo hemos llamado, unas tormentas que corrigen. Pero también encontramos tormentas, diga conmigo, que perfeccionan. Escúcheme. Los discípulos de la historia que estamos leyendo del libro de Juan y de Mateo, ellos, ¿qué creen ustedes? ¿Que estaban en una tormenta correctora? ¿Dios los estaba corrigiendo? Y yo me atrevo a decir que no, porque ellos estaban caminando en la voluntad de Dios. Ellos estaban caminando en obediencia a Dios. ¿Ustedes recuerdan quién fue el que les dio la orden de que se subiesen en la barca y que pasaran al otro lado? ¿No fue el mismo Jesús, el mismo Dios que le dio la orden? Entonces podemos decir en esta escena en particular que ese es un prototipo, es un modelo de tormentas que no son correctoras, sino que entonces están en el otro grupo y son tormentas, diga conmigo, que perfeccionan. O sea que lo que Dios, el Señor Jesucristo, hizo con los discípulos de que se subieran a la barca y que pasaran al otro lado y que en medio del mar viniese una tormenta, ¿era para perfeccionarlos? Y la respuesta absoluta es sí. Porque Dios quería que ellos pasaran por esa prueba porque estaban siendo formados para ser discípulos del Señor. Y Jesús seguramente sabía que los discípulos necesitaban una lección más para parecerse más a Cristo, para estar más fortalecidos. Ellos no estaban caminando en desobediencia. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero pasaron por tormentas. Para aquellos que dicen, pero ¿qué pasa en mi vida? Si yo trato de obedecer a Dios, si yo trato de hacer las cosas correctas, si yo trato de hacerlo, de ser la mejor persona que puedo, ¿por qué paso por situaciones? Entonces tú dices, wow, Dios lo ha permitido, no para corregirme, porque estoy alineado a lo que Dios dice,
pero sí la ha permitido para perfeccionarme. Seguramente que en mi vida todavía falta algunas cosas. Seguramente que mi carácter necesita ser formado todavía. Seguramente que necesito aprender una lección más en mi vida. Los discípulos ahora se encontraban en esa tormenta. Seguramente que ellos no querían estar en esa tormenta, pero Dios sí quería que estuviesen en esa tormenta. Jesús sí quería que estuvieran en esa tormenta. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, por eso llaman discípulos, estaban siendo formados. Jesús les estaba formando su carácter y lo que él como maestro quería con sus discípulos es que ellos crecieran, no para hacerles daño, no para perjudicarlos, sino para el bien de ellos, porque quería tener unos discípulos sólidos, unos discípulos fuertes, unos discípulos que pudieran mañana o pasado asesorar a otros, formar a otros, pero que todavía habían algunas debilidades y tenían que pasar por esa prueba. Entonces es interesante, mis amados, entender eso. En saber que cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, cuando nosotros estamos caminando en Dios, podemos estar expuestos a eso. Pero Jesús nunca los abandonó, que vamos a mirar. Voy a compartirles un pensamiento que encontré que me llamó mucho la atención en razón a este mensaje. Alguien escribió una frase muy bonita que dijo: caminé una milla con el placer, charlando todo el camino, pero no me dejó más sabio. Pero seguí igual. Pero caminé una milla con el sufrimiento. El sufrimiento no me dijo ni una sola palabra, pero cuando el sufrimiento estaba conmigo, me dejó una gran lección. Y es que ese sufrimiento me hizo crecer y me hizo conocer cosas maravillosas que ni siquiera yo tenía. Razón por la cual, entonces, mis amados, en aquellos momentos difíciles que algunos seguramente ha experimentado y podría levantar su mano si ha tenido esa experiencia, en esos momentos difíciles donde tú dices: ¿y ahora yo qué voy a hacer? Entonces vino algo que es el poder de Dios obrando en tu vida, es el Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida, y sacaste unos dones y talentos que tú ni siquiera sabías. Desarrollaste unas capacidades que ni siquiera te imaginabas. Estos días hablaba con un amigo donde decía: mi mamá quedó muy joven siendo viuda, con 4 hermanos muy pequeñitos. Y esta mujer comenzó a desarrollar actividades, porque tenía la presión, ya no tenía el esposo, había enviudado a la edad de 30 años con 4 hijos, tenía un compromiso muy serio. Dijo: mi mamá sacó unos talentos y unas capacidades impresionantes y nos sacó a todos profesionales. Entonces, mis amados, escúchenme, los momentos de crisis, los momentos difíciles de la vida no es lo más trágico. Al contrario, tenemos que decir: Señor, gracias, porque en esta prueba que estoy viviendo, sé que tú me estás perfeccionando. Cuando estaba en la angustia, dijo el salmista, tú me hiciste ensanchar. Así que dale gracias a Dios. Si tú estás en un momento difícil de tu vida, Señor, gracias. Porque sé que después de pasar esta situación difícil, voy a estar más robusto, más fuerte. Me voy a ensanchar más, voy a crecer más, voy a aprender a amarte más, voy a aprender a depender más de ti. Como alguien dijo, que la fe es como un rollo de fotografía que se revela solamente en la oscuridad. Eso es la fe. Cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, nos damos cuenta que Dios nunca nos falla. Así que en ese momento de oscuridad donde tú dices: no sé qué hacer, ahí se revela y ahí vienen cosas que ni siquiera tú te has imaginado. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto le pueden decir: Señor, gracias? Ahora estoy entendiendo, Dios, porque tú permites que yo pase por pruebas. Entonces ya sabemos que hay pruebas que son para fortalecimiento, pruebas que Dios las permite en nuestra vida, bien sea para corregirnos o bien sea para perfeccionarnos. ¿Qué tipo de prueba estás pasando? Si cualquiera de las dos que sea, tú dices: Señor, gracias, porque sí, soy honesto, sí necesitaba esa prueba porque yo necesitaba ser corregido, porque me estaba desviando, porque me estaba desencarrilando. Gracias, Señor. O tú vas a decir: Señor, gracias, ahora entiendo que esta prueba tú la permites en mi vida. A veces el Señor coloca unos aguijones que dice: pero ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que soportarlo? ¿Por qué tengo que soportarlo? Porque es que Dios te está perfeccionando. Dios está tratando con nuestro carácter. ¿A alguien le ha pasado eso? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Dios coloca un compañero, Dios coloca un jefe, Dios coloca, no sé, un familiar, alguien ahí como que dice: Dios mío, pero ¿por qué esta prueba? ¿Pero hasta cuándo, Señor? Y Dios dice: bueno, es porque te falta que Dios siga trabajando en ese carácter. Necesita ser pulido, así como dice la Biblia, que hierro con hierro se aguza. Entonces Dios permite ese tipo de cosas. Cuando David tuvo que enfrentar a ese Goliat, no cogió cualquier
cualquier piedra que estaba en el camino. Cogió unas piedras que estaban en el río. Y esas piedras tienen una característica cuando están en el río. Es que esas piedras son redondas. ¿Y sabe por qué son redondas? Porque de tanto golpearse la una con la otra se van formando y son redondas. Y si no hubiese sido redonda y tan perfecta esa piedra, no hubiera llegado al destino donde Dios tenía trazado para esa piedra. Entonces, mis amados, hay cosas que a veces no entendemos, pero que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene un plan. Usted crece cuando se alimenta con esos problemas. Entonces los problemas que Dios permite en tu vida es para alimentarlos. Y saben que aquí podemos concluir algo bien interesante. ¿Por qué Jesús le permitió a los discípulos pasar por esas pruebas? Y la respuesta que yo daría en esta hora, basado en lo que el Señor nos está mostrando, es porque el Señor Jesucristo no quería que a su lado estuviesen unos discípulos debiluchos, sino que Dios estaba formando a los mejores. Jesús estaba formando a los mejores. Y esa prueba que tenían que pasar era parte de lo que el Señor necesitaba para que crecieran en su nivel y que fueran esos discípulos excelentes como Dios quería que fueran en esta tierra. Para que a través de ellos estuviese la prolongación del evangelio, para que tú y yo, después de más de 2000 años, sigamos aquí escuchando la palabra de Dios. Si hubiesen sido unos discípulos debiluchos, raquíticos, temerosos, inseguros, seguramente no se hubiese difundido la palabra de Dios. Pero como estaban preparados y estaban listos, hoy estamos aquí en una sala virtual escuchando la palabra de Dios porque alguien fue fortalecido, porque alguien pasó por pruebas y esas pruebas lo hicieron fuerte, valiente, y aquí estamos nosotros. Entonces noten, mis amados, Jesús quería, para el caso puntual de esos discípulos, quería que crecieran. Y por eso el Señor permitió que estuviesen en esa tormenta para ensancharlos. ¿Sí? ¿Estamos? Por favor, levanten su manito si estamos. Entonces, aquí estamos aprendiendo principios importantes de cómo tener paz en medio de la tormenta. Entonces, cuando vamos aprendiendo estas cosas, decimos, wow, ya no me voy a angustiar, no me voy a desesperar, sino que voy a caminar de acuerdo a como Dios me dice en su palabra. Ya tenemos dos principios. Vamos a entrar al principio número 3. Alguno puede decir, pastor, es que yo no poseo lo que necesito para crecer. Y yo quiero decirles, es correcto. Nosotros así hagamos el esfuerzo, hay veces donde decimos, yo no sé si a ti te pasa, somos humanos y bueno, me pasa a mí, no sé si a ustedes también. Llega el momento que por más espirituales que digamos ser, por más pastores, líderes, cristianos, llega el momento que decimos, ya no puedo más con esto. Yo me rindo y como que llega el momento donde dicen, no sabes que yo voy a como colgar los guantes, ya no puedo más, voy a tirar la toalla, yo ya como que no le sigo a esto porque han sido tantos los problemas, tantas las dificultades. ¿Alguien se identifica con esto, por favor? Y eso es natural, mis amados. Pero necesitamos saber esto. Este principio número 3 que es tan importante. Y quiero que por favor tú lo guardes decir, sobre todo, yo sé que quizás estás anotando, pero quiero que lo guardes en tu mente porque es que hay problemas donde nosotros no tenemos la libreta de apuntes. Ay, ¿cuál fue el paso 1, paso 2, paso 3? Por eso tenemos que interiorizarlos para saber cómo actuar en ese momento. Y lo tercero que tú tienes que decir, la tercera manera como tú tienes que actuar en medio del problema es que nosotros estamos favorecidos por las oraciones del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, vamos a la Biblia. Juan capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Es el pasaje inicial que leímos. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Ok, aquí, digamos, desde esta óptica de la escritura de Juan, capítulo 6, y por inspiración del Espíritu Santo de Dios, deja la escena ahí. La pregunta es, porque alguien podría decir, pero a ver, ¿aquí qué está pasando? Luego no son los discípulos, luego no son los que abandonaron todo, dejaron las redes para seguir a Jesús. ¿Y cómo el Señor los deja abandonados? Dice que estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Alguien podría decir, Jesús los dejó tirados, Jesús los dejó abandonados en oscuridad y sin la compañía de él. Y alguno puede estar en esta hora preguntándose, ¿dónde estaba Jesús? Ya había oscurecido. ¿Él por qué no estaba con ellos? ¿Él por qué no había venido con ellos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y yo quiero decirles, Jesús estaba haciendo otra cosa.
¿cómo así, pastor? Pero ¿cómo no va a estar Jesús en ese momento tan difícil? ¿Cómo Jesús no va a estar conmigo cuando tengo un problema? Es que yo cuando tengo un problema yo necesito que Jesús esté conmigo. ¿Por qué Jesús pienso que está en otras cosas, ocupado en otras cosas? Quiero decirles, mis amados, por lo que dice la palabra y que vamos a estudiar, ¿qué estaba haciendo Jesús mientras los discípulos estaban allá en la barca, en medio del mar, que era oscuro? Jesús no estaba con ellos. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? ¿Sabe cuál es la otra cosa que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba orando. Jesús estaba encima, allá en la montaña, estaba orando. Miremos por favor el relato en Mateo capítulo 14. Porque es que esta historia, ya les dije, se relata en diversas formas y eso nos ayuda mucho para complementar, para no quedarnos solamente desde la óptica de un evangelio, sino poder complementar la palabra de Dios. La Biblia, ustedes lo saben como principio, la Biblia nunca se contradice, la Biblia se complementa y vamos a complementar esta historia con el relato de Mateo capítulo 14, verso 23. ¿Qué dice esta escena? Dice que despedida la multitud, noten por favor, dice, subió al monte a orar aparte. Entonces mientras los discípulos estaban en la barca, estaban allá a oscuras, ellos no estaban desamparados, porque Jesús estaba orando. Entonces ahí nos enseña a nosotros como principio que en los problemas, en las dificultades, aunque no veamos a Jesús, aunque no sintamos a Jesús, Jesús no se ha ido. Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está orando por nosotros. Aunque físicamente no lo podían ver, aunque corporalmente no lo podían ver, Jesús estaba muy consciente de la situación que ellos estaban viviendo. Enseñanza y aplicación para nosotros. Aunque tú creas que estás solo, que estás solita, que dices, ¿yo qué hago? Es que yo no veo respuesta de Dios. No es así, amados y amadas. No se crean ese cuento que tal vez viene a tu mente, que el enemigo tal vez te coloca como esos darditos ahí para que tú dudes de Jesús, dudes de Dios. Y no es así, mis amados. En los momentos cruciales de tu vida, en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos donde estamos en esa tormenta, en medio de esa tormenta, Jesús está con nosotros. Y aunque no lo sintamos físicamente, corporalmente, Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Sabes que la Biblia dice, y tú lo conoces muy bien, que el Señor está pendiente de todo? Que está pendiente hasta de un gorrión, de un pajarillo, un pequeño pajarillo. Si Jesús está pendiente hasta de un pequeño pajarillo, de que se alimente, de que tenga todo lo necesario, ¿será que el Señor no nos mira a nosotros? ¿Será que el Señor no te mira a ti? Y yo quiero decir absolutamente sí. Si Él tiene cuidado de los pajaritos, por pequeños que sean, también el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Permítame por favor darle un versículo tomado de otro evangelio. Marcos capítulo 6, versículo 47. El mismo escenario, la misma escena, los mismos protagonistas, pero aquí bajo la óptica de Marcos. Dice Marcos capítulo 6, versículo 47. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Él solo en tierra. Ahora, presten por favor atención el versículo que sigue. Miren el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Aquí en esta escena que estamos viendo aquí, que Jesús los estaba observando, que Jesús sabía lo que estaba pasando con ellos, que Jesús conocía el sufrimiento que estaba pasando cada uno de sus discípulos, que Jesús sabe, escúchenme, amados y amadas del Señor, Jesús sabe lo que tú estás pasando, Jesús sabe tu sufrimiento. Jesús sabe lo que tú estás remando en este momento para salir adelante, para salir de ese problema que tienes. Jesús conoce cada lágrima que tú has derramado. Jesús lo conoce todo. Él estaba viéndolos. Dice la Escritura, y viéndolos remar. Jesús sabe lo que tú estás remando. Jesús sabe lo que tú anhelas en tu corazón. Jesús sabe que tú estás sufriendo porque en este momento un hijo o una hija tuya está pasando por un momento difícil y tú dices, Señor, ¿qué hago? Me siento impotente, no sé qué hacer. Jesús te está viendo. Seguramente el Señor veía a un Pedro que estaba ahí diciendo, yo sé que vamos a salir, vamos con mucha fuerza, vamos, sigamos remando, eso está difícil. Hagámosle tranquilos, que de esta vamos a salir. Y Jesús estaba viendo la actitud de Pedro. Jesús veía seguramente la actitud de Tomás diciendo, esto como que aquí vamos a morirnos, esto es como que ya,
Si ve, yo por eso no quería venir hoy. Jesús sabe la actitud de cada quien. Jesús sabe cómo cada persona en medio de la prueba, en medio de la dificultad, actúa. Muchos dicen en medio de la dificultad, pero Señor, ¿por qué estás tan lejos? Pero Señor, ¿cuánto tiempo llevo clamándote y no veo una respuesta tuya, Señor? ¿Dónde estás, Dios, en medio de la tormenta? Mientras, claro, yo estoy en la tormenta, tú estás allá en la orilla. Claro, tú estás ahí cómodo y yo mire lo que estoy haciendo, mire cómo estoy sufriendo, mire todo lo que estoy pasando. Pero no es así, mis amados. Jesús está orando por nosotros. Diga conmigo, Jesús está orando por mí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice que el Señor estaba ahí. En un momento determinado el Señor se levanta del monte. Mira abajo y ve a sus discípulos que están pasando una situación difícil. Atraviesa la oscuridad y pasa ahí. Escúcheme, mientras los discípulos era oscuro, no podían ver nada porque era muy oscuro. Jesús desde arriba podía ver todo. Mientras los discípulos estaban abajo en medio del problema, Jesús estaba arriba contemplando todo el panorama. Y esto es importante poderlo entender como principio para nuestra vida, mis amados, porque es un pensamiento que nosotros debemos tener claro. Que nosotros, escúcheme, guárdalo en tu corazón, no importa lo que hayas pasado, lo que hayas pensado, lo que te hayan dicho, pero quiero que por favor guardes este pensamiento en tu corazón en esta mañana, que tú estás en la lista de oración de Jesús. Diga conmigo, yo estoy en la lista de oración de Jesús. ¿Cuántos se sienten gozosos? ¿Cuántos sienten paz? Porque eso es lo que estamos aprendiendo en esta hora. En medio de la prueba, Jesús está orando por nosotros y eso nos permite tener paz en medio de la tormenta. Mire, no hay nada más consolador. Yo sé que para ustedes como para mí también, cuando alguien me dice, pastor, estoy orando por usted. Wow, para mí es un consuelo, para mí es una fortaleza, para mí es una buena noticia. Eso me llena de mucha paz y decir, bueno, no estoy solo. Hay unas personas que están orando por mí, que están orando por mi situación, que están orando por mi familia. ¿Les pasa a ustedes eso? Claro. Yo creo que a todos nos pasa eso. Sentimos como que un respaldo, porque hay personas que están orando por nosotros. Nos permite tener ánimo y decir, bueno, listos, sí, estoy en este problema, pero no estoy sola, no estoy solo. Hay un grupo de personas que están orando por mí. La semana pasada estuvimos estudiando lo que sucedió con Pedro mientras estaba en la cárcel. Mientras él estaba en la cárcel, había una iglesia que estaba orando. Mis amados, es lindo saber, y si nosotros nos gozamos sabiendo que los hermanos oran por nosotros, cuánto más tenemos que tener paz, confianza, tranquilidad y seguridad cuando sabemos que el propio Jesús está orando por nosotros. Eso es un motivo para darle un aplauso al Señor y decirle, Señor, gracias, porque tú, a pesar de todo lo que tienes, siempre nos tienes en la mira, siempre estás pendiente de nosotros. Gracias, Señor. Pero también me anima algo, mis amados, y es que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, tengo el consuelo que Jesús vendrá a mi rescate. Que en medio de todo lo que está pasando en este mundo, escúcheme por favor, en medio de la situación, en medio de este caos que estamos viviendo, tenemos el consuelo que Jesús vendrá por su iglesia. ¿Cuántos están conmigo? Que Jesús vendrá por nosotros, que Él no nos va a dejar, que Él nos va a dejar en medio de tantas cosas que vienen para este mundo. El Señor no nos va a dejar acá, sino que el Señor viene a rescatarnos de esa tormenta que se avecina en este mundo. De esto que está por venir dentro de muy poco tiempo, mis amados, pero que Jesús está mirando, Jesús está viendo tu fidelidad, Jesús está viendo tu compromiso hacia Él, hacia la obra, y Jesús dice, ahí hay una iglesia, ahí hay un pueblo que no los voy a dejar en esa tormenta, sino que cuando venga la tormenta, cuando estén en medio de la tormenta, yo vengo y los saco, yo vengo y los rescato. Él está ahí. Por eso dice Juan capítulo 6, versículo 20, el que comenzamos leyendo hoy, mas Él dijo, yo soy, no temáis. Por eso les da la seguridad, la misma seguridad que tú y yo debemos tener. No temamos, Él está con nosotros. Por eso en Mateo dijo, tengan ánimo, mis amados, ánimo. No te dejes derribar por esta prueba. Ánimo, sí, si estás pasando un momento difícil, tranquilo, tómate de Dios, tómate de la palabra de Dios, aférrate a Cristo, aférrate a su palabra, confía en las promesas que Dios nos está dando. Digamos, Señor, gracias, porque sé que tú estás orando por mí, que tú estás intercediendo por mí, Señor, gracias. Levántate con ánimo diciendo, yo no me voy a dejar ganar de este problema, yo no sé cuál sea el problema, no sé si tú estás diciendo, no, yo ya voy a abandonar todo, voy a acabar este matrimonio, voy a acabar este hogar, voy a acabar este negocio, voy a acabar alguno posiblemente
esté pensando, son tantos los problemas, tantas las dificultades, que hasta a tu mente ha llegado el pensamiento de decir, yo mejor acabo con mi vida y ya, se acaban los problemas. Esa no es la solución. La solución es tómate de Jesús, conságrate a Jesús, busca a Jesús. Alguno puede estar diciendo, no, yo ya no tengo nada que hacer, es que mi tormenta es terrible, yo estoy metido en los vicios y no sé qué hacer, no sé cómo salir. No importa dónde estés, no importa cuál sea tu tormenta. De esa tormenta, si tú te aferras de Jesús, Él te va a sacar. Son muchos, son miles los testimonios de personas que estaban en condiciones terribles, de drogas y lo demás, hogares destruidos, finanzas acabadas completamente, pero confiaron en el Señor, tuvieron ánimo, comenzaron a obedecer la palabra de Dios, se aferraron a la mano de Dios y Jesús vino y los rescató y los sacó de esas tormentas. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces tu tormenta, mis amados y amadas, no es para que tú te desesperes, es para que sepas cómo actuar en medio de esa tormenta. Mateo capítulo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ustedes se pueden imaginar esos discípulos ahí remando, fatigados. Más fuerte, sigamos. Y Jesús mirando, no se preocupen. No vamos a naufragar, no vamos a hundirnos, decía tal vez otro de los discípulos. Sigamos, vamos sacando el agua, sigamos. Pero la pregunta es, ¿por qué no llegó Jesús antes? La pregunta es, ¿por qué Jesús esperó tanto? ¿Por qué Jesús, cuando supo que ellos iban a entrar a la tormenta, no detuvo? ¿Por qué Jesús no llegó allá? ¿Por qué Jesús esperó tanto tiempo para que ellos estuviesen ahí luchando? ¿Por qué tuvieron que pasar por ese momento tan difícil ahí en alta mar? ¿Saben que la Biblia muestra que ellos estuvieron en esa tormenta 6 horas? 6 horas agonizantes, 6 horas donde se encontraban en la noche. Es una situación, el cuadro es un cuadro muy complicado. Es que no eran 5 minutos, no eran 2 minutos, no fue un chaparrón aquí, no fue un viento. No, fueron 6 horas en medio de la tormenta, en medio del mar oscuro. Dice la escritura en el libro de Mateo que estaban en la 4ª vigilia. Y la 4ª vigilia es más o menos una hora como desde las 3 a las 5 o 6, que es el tiempo más oscuro. 6 horas que para ellos seguramente fueron horas largas y agonizantes. Posiblemente tú dices, yo llevo tiempo. Y tal vez los que están por fuera dicen, no, eso no es tan delicado. Pero solamente tú que estás viviendo este problema, solamente tú que estás pasando esta situación, tú sabes lo largo y agonizante que ha sido esa jornada. Tú pareciera que no va a terminar esto y algunos salen de un problema y viene el otro, termina una ola y viene la otra ola y posiblemente esa ola es mucho más grande que la anterior. Dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? Es que ya llevo tiempos. Señor, pero ¿por qué no responde? Ahora, escúcheme. Hay algo bien interesante para que tengamos como reflexión. ¿Será que Jesús se había olvidado de ellos? ¿O no será que ellos se olvidaron de Jesús? Y yo me atrevo a pensar que la situación de angustia, la situación de zozobra, la situación difícil que estaban viviendo, no es porque Jesús se hubiera olvidado de ellos, es porque ellos, los discípulos, se habían olvidado de Jesús. Porque se han olvidado lo que había pasado. Escúcheme, la escena nos muestra, en ese mismo capítulo 6, nos muestra en el contexto, versículo 12, nos muestra algo interesante. Es una historia que seguramente tú conoces. Ellos habían acabado de ver un milagro tremendo, cuando el Señor toma 5 panes y 2 peces y los convierte en alimento para multitud, donde han alimentado por lo menos a 20,000 personas. Dice la escritura 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Más o menos 20,000 personas habían sido alimentadas simplemente con 5 panes y con 2 peces. Ellos habían sido testigos oculares, presenciales, de un milagro tremendo que Jesús había acabado de hacer algunas horas anteriores. Pero noten por favor lo que dice el relato, Juan capítulo 6 verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. 12 cestas. ¿Cuántos discípulos habían? 12. Como la Biblia mostrándonos que una cesta por discípulo.
Ok, vamos a mirar, ir un poquitico en la cena. Entonces los discípulos están en la barca. Yo creo que cada discípulo tenía ahí en medio de sus piernas, tenía una cesta llena de panes. Es decir, ellos podían ver los milagros que Jesús acababa de hacer. Pero ahora se encontraban en un problema, ahora se encontraban en una dificultad y se les olvidó ese milagro y se centraron en el problema. Por eso digo, no es que Jesús se haya olvidado de ellos, es que ellos se olvidaron de Jesús. Ellos se olvidaron del poder de Jesús. Jesús les permitió tener esas cestas y que estuvieran en esa barca y que pasaran por la dificultad. Y cuando estuvieron en la dificultad, vieran las cestas para que ellos hubieran tenido una actitud diferente. No una actitud pesimista, no una actitud de queja, de ay, ahora qué vamos a hacer y nos vamos a ahogar. No, sino que era para que se hubieran llenado de fe y que hubieran bajado la cabeza y hubieran visto la cesta diciendo, wow, no, es que si Jesús hizo un milagro tremendo que acabamos de verlo, Jesús puede hacer un milagro en este momento. Pero no se dejaron llevar de temor. Ahora escúcheme, eso aplica para nosotros también. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Por favor, levanta tu manito si estás conectado aquí con el mensaje. Yo no sé de cuántas situaciones el Señor te ha librado. Has visto tantos milagros en tu vida. Yo no sé si tú eres un testigo ocular de cosas que el Señor ha hecho en tu vida anteriormente. Y entonces si alguno dice, sí, Jesús ha hecho milagros en mi vida. Sí, yo he visto cosas tremendas que Jesús ha hecho en mi vida. Entonces te pregunto, ¿por qué ahora en este momento estás dudando de Jesús, aquel que hizo ese milagro anterior en tu vida? ¿Será que no es el mismo Jesús? ¿Será que así como hizo ese milagro anteriormente en tu vida, no lo podrá hacer ahora mismo? Y la respuesta es sí, yo creo que Jesús puede hacer eso. Por eso el consejo que el apóstol Pablo da en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 es: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, en lugar de renegar, en lugar de quejarnos, en lugar de dar lástima a los demás, en lugar de como que los demás nos tengan pesar, pobrecita, pobrecito, no, mis amados. Señor, gracias, porque sé que tú vas a obrar. La pregunta es, ¿por qué Jesús esperó? Bueno, yo diría que Jesús esperó porque Él sabe llegar en el momento oportuno, porque Él sabe llegar estratégicamente, porque Él sabe llegar deliberadamente. Porque no es cuando yo quiera, sino cuando el Señor tiene contemplado que tiene que ser. Y me encontré un pasaje en la Biblia que está en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 18. Dice la palabra, Isaías 30, 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿Quién espera? Y este es un versículo maravilloso, mis amados. Por tanto, Jehová esperará. No para ser cruel con nosotros. Sí los quería tener. Es que no. Él nos permite esas pruebas. Yo creo que Jesús nos estaba burlando. Sí los quería ver. Diciendo, sí, eso me gusta, que sufra, que remen duro. No. Eso no es el Dios de los cielos. Si te mostraron un Dios como ese, un Dios que es cruel, que es un verdugo, que está esperando que tú te equivoques para ir allá con el látigo. No, ese no es el Dios de la Biblia. Jesús sabe llegar en el momento oportuno. Y por eso me parece maravilloso. Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de nosotros. O sea, el Señor dice, no te preocupes, yo voy a tener misericordia de ustedes, yo voy a tener piedad de ustedes. Y escuche lo que dice, por tanto será exaltado. ¿Saben una cosa, mis amados? Por llamarlo de esta manera, dentro de los intereses de Dios en esta tierra, es que Él sea glorificado. Y sabe que los problemas que tú y yo podamos tener, Dios los permite y va a llegar el momento oportuno. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Para cuando se agotaron todos los recursos habidos y por haber, cuando nosotros acabamos toda nuestra lista de contactos donde no encontramos respuesta, entonces decimos, Señor, sí, ya me rindo a ti, Señor. Ahí, para que la gloria y la honra sea solamente para Él. Por eso dice la Escritura, por tanto Jehová esperará para tener compasión de nosotros, y por tanto será exaltado. Será exaltado teniendo en vosotros, dice, misericordia, porque Jehová es Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es tener discernimiento. Eso es aprender a conocer, aprender a leer la palabra de Dios, aprender a entender los tiempos que estamos pasando. Por eso es que nosotros ahora, eso espero, que a partir de ese momento, si tenemos problemas, si tenemos luchas, entonces aprendamos a tener paz en medio de la tormenta. Por eso, y termina diciendo este pasaje de la Biblia, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Bienaventurados quiénes? Todos los que confiamos en Él.
Así que nosotros lo que necesitamos en medio de la tormenta es aprender a confiar más en Él. No es que Dios se haya apartado de nosotros. ¿No será que nosotros nos hemos apartado de Dios? ¿No será que tú estás más distraída o distraído en otras cosas y te has apartado de Dios? ¿No será que Dios está permitiendo eso en tu vida como para llamarte la atención? ¿No será que en medio de esta prueba Dios te está mandando un mensaje para que tú te vuelvas a Él y para que aprendas a confiar en Él? ¿No recuerdas, si haces un poquitico de remembranza, otros tiempos cuando tal vez tú estabas más consagrada a Dios, buscabas más a Dios, pero te has venido poco a poco alejando? Entonces Dios permite cosas como para decir, ven para acá, es que por allá no es la salida. En lugar de nosotros esperar que Dios venga, yo el que creo es que Dios es el que está esperando que nosotros volvamos a Él. Lo repito, Dios está esperando que tú aprendas a esperar en Él. En otras palabras, Dios está esperando que tú aprendas a confiar en Él. Por eso el profeta menor Habacuc, en el 2 capítulo, versículo 3, dejó escritas esas palabras para nosotros hoy. Y dice la escritura, aunque la visión tardare, aunque por un tiempo más se apresurare hacia el fin, y no mentirá, escúcheme, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esperemos. Dios no nos va a defraudar. Dios indudablemente lo que ha prometido para tu vida y para mi vida lo va a hacer. Aunque muchos digan, pero ¿cuánto tiempo y no he visto nada? No te preocupes, esperemos. El Señor, entre otras promesas, dice que Él va a venir. Esperémoslo. Él va a venir. Punto número 4. Cuarto pensamiento, lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que decir, qué tienes que decir en medio de la tormenta. Tenemos que creer que estamos protegidos por su poder. Diga conmigo, estoy protegido por su poder. ¿Qué muestra esto la Biblia? Si tomamos el pasaje de Mateo capítulo 6, verso 20, donde Jesús termina diciéndoles, yo soy, no temáis. Escúcheme, por favor, la voluntad de Dios nunca será llevarte a donde la gracia de Dios no te pueda mantener. Es decir, donde Dios te permite ir, es porque Dios te va a socorrer. Dios no te va a mandar a un lugar donde dice, listo, váyase para allá, pero yo no estoy allá. No, si Dios te permite ir allá, por eso donde caminas en la voluntad de Dios, donde Dios te lleva por su gracia a ese lugar, ahí Dios también está para mantenerte, para sostenerte. Por eso es que, escúcheme por favor, es muy importante que cada paso que demos nosotros estemos completamente seguros que estamos caminando en la voluntad de Dios. Porque si sabemos que estamos caminando en la voluntad de Dios, sabemos que tarde que temprano Dios nos va a mantener, Dios nos va a socorrer, Dios nos va a auxiliar. El problema es cuando nosotros hacemos cosas, nos metemos en asuntos que no están conforme a la voluntad de Dios. Porque ahí sí el Señor dice, lo siento, eso no está bajo mi voluntad. Y por lo tanto yo no estoy obligado a mantenerte. Yo no estoy obligado a sostenerte. Yo no estoy obligado a sacarte adelante en eso que tú voluntariamente lo quisiste hacer. No en mi voluntad, sino en tu voluntad. Entonces es interesante entender eso. Porque Jesús nos va a guardar. Dice, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. O sea, ¿por qué les dijo esas palabras? Porque sabía que ellos estaban en ese aprieto, en ese momento difícil, porque estaban obedeciendo. Y como estaban caminando en la obediencia, decía, no te preocupes, yo soy, yo te voy a sacar allá. Esa palabra yo soy que está ahí es la misma palabra que el Señor da refiriéndose a la deidad del Señor. Ese yo soy quiere decir el omnipotente, el eterno. Yo estoy con ustedes, no se preocupen. Yo no los voy a dejar. Ustedes caminan en mi voluntad. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el que estoy con ustedes. Mi presencia, ese yo soy, es un tiempo continuo. O sea, todo el tiempo voy a estar contigo. No te preocupes, mi presencia en tu vida cuando caminas en mi voluntad es eterna. No te preocupes. Entonces noten, mis amados, que cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, nosotros sabemos que el Señor está con nosotros y esto es poderoso, mis amados. Sabemos que el poder de Dios está con nosotros porque estamos caminando en la voluntad de Dios y como nosotros sabemos que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él, entonces sabemos que no estamos hundidos, sino que estamos en la posición de Cristo, como Él dijo, que estarán con Él junto allá, sentados en los lugares celestiales. Entonces nosotros estamos en los lugares celestiales. Es decir, que nuestra cabeza está por encima del problema. Y como yo sé que la cabeza está por encima del problema, entonces no me dejo ahogar, porque sé que Dios está conmigo. Así que mis amados,
entendamos que cuando caminamos en la voluntad de Dios, diga conmigo, estamos protegidos por su poder. Diga conmigo, yo estoy protegido por su poder. ¿Cuántos pueden creer eso? Dale, camina en la voluntad de Dios. Porque si estamos en la voluntad de Dios, diga conmigo, no nos ahogaremos. Pero también es un llamado. Porque si tú no estás caminando en la voluntad de Dios, ten mucho cuidado. Porque así como lo dije, lo quiero repetir. Si tú no caminas en la voluntad de Dios, tú tienes que saber que Dios no está obligado a ayudarte cuando tú estás haciendo las cosas a tu manera. Último principio que quiero tocar en esta hora es que tengamos siempre presente que nosotros estamos guiados por su propósito. Ten mucho cuidado de que tu vida esté guiada por el propósito de Dios. Si volvemos a Juan capítulo 6, verso 21, dice la palabra que ellos con gusto le recibieron en la barca. Escuchen por favor cómo termina este pasaje. La cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Wow. Dios les había prometido, súbanse a la barca y vamos a cruzar al otro lado. Pregunta, ¿cruzaron al otro lado? Conforme a la promesa que Jesús hizo a ellos, ¿se hizo una realidad? Y la respuesta absoluta una vez más es sí. La cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Y esto es importante entender, mis amados, porque Dios no le había prometido a ellos que iban a navegar calmadamente. Jesús en ningún momento dijo, súbanse en la barca tranquilos, que eso van a estar ahí, eso va a ser un viaje hermoso, tranquilos. No, Él no les prometió eso. Lo que sí les prometió es que iban a desembarcar al otro lado seguros. Y así como Dios, así como Jesús se lo prometió, así llegaron. Ellos llegaron, escúcheme por favor, a la tierra a donde iban. Cuando nosotros caminamos en la obediencia a Dios, las promesas que Dios nos ha dado se van a hacer una realidad. Vamos a ver el destino en Dios, y esto me impacta mucho, porque Jesús ya sabía que iban al otro lado. Es decir, que Jesús ya tenía determinado el destino, el tiempo y el espacio. Jesús conoce todo, mis amados, y el Señor sabe que esto que está pasando en tu vida posiblemente sea un problema, pero el Señor también ya sabe lo que va más allá. Y sabe que te va a llevar a un puerto seguro. Sabe que vas a llegar a donde Él quiere llevarte. Sabe que te va a llevar a la orilla y que no te vas a quedar abnegado ahí en la mitad del problema, la dificultad. Dios está dispuesto, escúcheme por favor, guarda esto, así sea lo último que tú anotes hoy. Dios está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la vida que totalmente está entregada a Él. Dios, si lo dice, lo va a cumplir. Él está comprometido, quiero decir una vez más, está dispuesto asumir la responsabilidad de la vida de aquella persona que totalmente está entregada a Él. Así que esto nos da paz en medio de la tormenta. Lo que nosotros necesitamos es verdaderamente entregar nuestra vida al Señor y decirle, Señor, perdóname porque he estado como a medias, como que a veces sí, a veces no, como que sí me comprometo, como que no me comprometo. Y entonces Dios dice, yo me responsabilizo contigo, con tu vida, si verdaderamente tú te entregas totalmente a mí. Recuerde las palabras que están escritas en la Biblia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. ¿Sí lo estás viendo? ¿Sí ves cómo el Señor está diciendo que si hay problemas en el mundo, el Señor nos librará? Ahora, ¿cuál es el mundo? Tus problemas. Jesús está diciendo, no te preocupes, que esos problemas que tú tienes, yo los he vencido. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber. Esa es la confianza que nosotros debemos tener siempre, que el Señor ha vencido ese problema y que nosotros en esta hora podamos terminar esta reunión diciéndole, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Perdóname, discúlpame porque muchas veces yo dije, Señor, ¿por qué te has alejado de mí? Y el problema es que yo he sido el que me ha alejado de ti. Perdóname, Señor, porque ahora entiendo que tú nunca me abandonas. Que en medio de la tormenta, Señor, tú nos enseñas a tener paz. Y yo te pregunto en esta hora para terminar, ¿tú estás seguro que verdaderamente conoces a Jesús? Porque posiblemente conozcas una religión, pero posiblemente no conoces a Jesús. Aquellos discípulos estaban con esas cestas, pero no conocían a Jesús. Habían visto, habían presenciado, pero en el momento de la verdad dudaron de Jesús. Yo pregunto en esta hora, ¿tú estás completamente seguro que si tú hoy murieses, te vas a ir al cielo? ¿Que tu vida está entregada a Jesús?
que tú dependes completamente de Jesús, que tú te has verdaderamente girado tu vida y estás completamente entregado a Jesús. Si no lo estás, dile: Señor, perdóname. Yo necesito tener esa seguridad y esa paz. Entonces, 5 principios, mis amados, para que tú te lleves de aquí en adelante. Principios que te ayudarán a tener paz en medio de la tormenta. Número 1, estoy gobernado por su providencia, por su soberanía. Número 2, estoy creciendo por su plan. Esto que está pasando, Dios lo permite para crecer. Número 3, estoy favorecido por sus oraciones. No estoy desamparado. Jesús ora por mí. Cuarto, estoy protegido por su poder. El poder de Dios, el mismo poder que actuó para aquietar las aguas, el mismo poder que actuó para multiplicar los panes y los peces, el mismo poder que liberó a Pedro de la cárcel, es el mismo poder que hoy puede obrar para tu vida, para tu familia. Y número 5, estoy siendo guiado por su propósito. Por favor, tengamos en cuenta que todo lo que nosotros hagamos sea conforme al plan y el propósito de Dios. Y entonces estaremos seguros que hay un compromiso de parte de Dios de sacarnos adelante.